Buenos días, soy el estudiante Brian Arteaga y les voy a hablar sobre la epigenética en la acuicultura. Nuestros integrantes son Julie Mera, Jennifer Basurto, Natalie Cedeño y Brian Arteaga, quienes hablan. Bueno, para empezar, la interacción entre los genes y el ambiente influye en la expresión de los rasgos fenotípicos de los organismos. Introducción. La expresión de los rasgos fenotípicos de un organismo no depende únicamente de la información contenida en su material genético, sino también en la interacción entre sus genes y el ambiente en el que se desarrolla. Este fenómeno ampliamente documentado en la biología y en la genética permite expresar por qué los individuos con genotipos similares pueden presentar características físicas o conductuales diferentes. Fenotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que posee un organismo heredados por sus progenitores. Por otro lado, el fenotipo es la manifestación observable de estos genes, incluyendo características físicas, fisiológicas o conductuales. Ejemplo de interacción gen-ambiental. En este caso tenemos tres ejemplos, como pueden darse cuenta. Uno de ellos es la planta Hydrangea macrophylla. Esta especie de planta en sí tiene un genotipo que hace que sus flores cambien de color, ya sea azules o rosadas, dependiendo del pH del suelo. Si el pH del suelo es bajo, por ende, las flores de esta planta cambian a un color azul. Sin embargo, si esta planta está situada en un suelo que tiene un pH alto, las flores, perdón, son de color rojo. Otro ejemplo viene a ser la pigmentación en el conejo del Himalaya. Eh, Como pueden darse cuenta en la imagen, este conejo tiene sus orejas, su nariz y sus patas de color, con una pigmentación de color negro. Esto se da a aquel gen que tiene, o el alelo, que en este caso se le conoce como gen, eh, interactúa dependiendo de la zona de la zona corporal donde existan cambios de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura es baja, este gen no se activa, por lo tanto no hay pigmentación en las zonas que le acabé de mencionar. Y si la temperatura corporal comienza a subir, este gen activa la pigmentación y eso hace que el conejo obtenga una pigmentación oscura en las orejas, en la parte de la nariz, en la parte de sus patitas y en la parte de la cola que no se puede ver en la imagen. Otro ejemplo viene a ser la estatura en nosotros los seres humanos. La estatura tiene un rasgo poligenético, quiere decir que esto está influido por múltiples genes. Sin embargo, eh, esto implica también en la nutrición durante la infancia y la adolescencia, que juega un papel crucial. Por ejemplo, un niño que tiene un potencial genético para ser alto. Puede ser que no alcance su estatura esperada debido a que su alimentación es muy deficiente, no se alimenta bien, no consume los nutrientes necesarios en su tipo de alimentación y eso hace que por lo general su estatura no sea, digamos, tanto como se esperaba. Epigenética, un puente entre el genotipo y el ambiente. La epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios heredables en la expresión génica que no implican cambios en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser incluidos como factores ambientales y tener efectos duraderos, incluso transgeneracionales. ¿Qué quiere decir transgeneracionales? Quiere decir que estos efectos pueden pasarse de generación en generación. Un ejemplo es la exposición al estrés, la dieta o ciertos contaminantes que pueden provocar modificaciones epigenéticas como la metilación del ADN o la modificación de histonas. Estos cambios pueden silenciar o activar genes específicos, alterando el fenotipo sin modificar el genotipo. Un caso notable es el estudio realizado en Países Bajos tras la hambruna de los años 40 y 45, que se observó que los hijos de mujeres embarazadas durante esa época presentaban mayor incidencia a enfermedades epigenéticas causadas por la desnutrición materna.
A continuación, mi siguiente compañera. Buenos días, biólogo. Mi nombre es Julie Mera y le voy a presentar el tema voy a hablar sobre el panorama general del cambio climático y los factores de estrés ambiental. Como primer punto tenemos el aumento de la temperatura, la acidificación de los océanos, la hipoxia y el cambio en la fenología y distribución. Voy a hablar del aumento de la temperatura. Afecta el comportamiento, el crecimiento y la reproducción de estos peces, especialmente en la etapa sensible como el desove, que esto puede incluso alterar las proporciones sexuales de estas especies sensibles al calor. La acidificación, por otro lado, la acidificación del oxígeno es el aumento del CO2. Esto daña los procesos biológicos y también causa la calcificación del desarrollo sexual y y la supervivencia de organismos marinos. Otro tenemos la hipoxia, que es la ausencia del oxígeno o el bajo oxígeno disuelto. Está en aumento, daña los procesos biológicos como eh, reduce el crecimiento, el apetito, la capacidad reproductiva de los peces, elevando su mortalidad de estos mismos organismos. Por último, y importante también, tenemos el cambio en la fenología y distribución. Esto provoca en sí el desajuste entre ciclos, como la presa y los depredadores, afectando así la estabilidad de la cadena trófica acuática. Otro punto, voy a hablar sobre el impacto ecogenético del cambio climático en lo que es la agricultura. Como primer punto tengo el crecimiento, tamaño y morfología. Segundo, nutrición. Y tercero, lo que es estrés y supervivencia. El crecimiento y el tamaño eh, morfológico. En el cambio climático, este está en aumento, afectando así el tamaño corporal de estos organismos. Eh, Esta reducción optimiza la termorregulación, que es lo que nos va a ayudar a mantener el estado corporal del organismo. O sea, esto quiere decir que mantiene su temperatura este organismo. Y el uso del oxígeno es un recurso limitado y en ambientes cálidos y con menos susceptibilidad de oxígeno. Por otro lado, la nutrición desincroniza ciclos ecológicos, reduce la disponibilidad y la calidad del alimento, como es el fitoplancton. Este responde rápido al ambiente natural y eleva la nutrición en larvas. Por último, el estrés y la supervivencia, tenemos que este es afectado por temperaturas externas, que es causada por la acidificación de los océanos. Esto también ocasiona lo que son los cambios y longevidad y altera el metabolismo. Em, Aquí hay un cuadro donde les voy a hablar básicamente lo que ya he hablado, pero en resumida. Bueno, tenemos lo que es el área, el impacto climático, el rol epitogénico y la aplicación en la acuicultura. Crecimiento y mortalidad. En el impacto del cambio climático, este es lo que ya vine diciendo, es el que va a reducir el tamaño y el cambio muscular y genotípico de estos organismos acuáticos. En el rol epitogénico, pues este es el que va a regular la temperatura en sí. Y en la aplicación en la larvicultura, pues ya tenemos el ajuste, tenemos que ajustar la temperatura, viene siendo el fotoperiodo, y la evaluación epitogénica de esas larvas. Por otro lado, tenemos la nutrición. En el impacto ambiental ocasiona cambios en la disponibilidad y la calidad de estos alimentos, en el cual nosotros alimentamos a estas larvas. Y en el rol
epigenético, pues tenemos lo que es la modulación genética vía nutriente, este efecto transgeneracional, o sea que va de generación a generación. Y la aplicación en la larvicultura, pues tenemos dietas funcionales, nutricional, parental y estratégica. En el estrés y la supervivencia, pues en el impacto climático tenemos el incremento del estrés térmico, químico y osmótico. Y en lo que es el rol epigenético, pues tenemos el metilización alterada, resistencia heredada. Y en la aplicación en la agricultura, pues los condicionamientos epigenéticos, selección de reproductores resilientes. Buenos días, biólogo. El tema que voy a exponer es recomendaciones para elegir un método para estudiar la etimología. Se recomienda que las técnicas se adapten a los objetivos del estudio. Tenemos 5 puntos. Escala de estudio es el estudio que podría requerir el análisis de uno de los pocos genes. Calidad y cantidad de muestra, es importante tener en cuenta que los requisitos que se cumplan. Plataforma tecnológica. Requiere una plataforma dedicada solo a procesos de muestras y análisis. Enfoques complementarios. Se utiliza esta técnica ortogonal o independiente para validar y contrastar la significancia de la muestra. Recursos financieros de acuerdo con los presupuestos del grupo de investigación. Métodos y herramientas analíticas para estudiar la epigenoma. Epigenoma constituye un módulo de información biológica crítico en muchos procesos celulares organísmicos. Actualmente existen numerosas técnicas disponibles para estudiar epigenoma. A su vez, estas técnicas se basan en un diseño experimental. Estas técnicas pueden utilizarse en diferentes campos de la investigación y el desarrollo acuícola, incluyendo la gestión reproductor y el control sexual, la manipulación ambiental y la selección epigénica. Métodos y herramientas para analizar modificaciones epigenéticas. Los métodos para analizar estas modificaciones constituyen un gran número de transcriptos y codificantes no proteicos. Métodos de metilación del ADN según la estrategia de detención. Métodos basados en enzimas. Las técnicas basadas en este enfoque utilizan enzimas de restricción que reconocen movimientos específicos. Métodos basados en afinidad. Este grupo de técnicas se basa en el uso de anticuerpos para detectar o enriquecer la secuencia y la metilación del ADN. Enzimo e inmune y análisis. Inmunoprecipitación del ADN. Hibridación basada en el dominio y la unión de la metilación. Métodos de metilación del ADN según el nivel de resolución. Resolución media, a diferencia de las técnicas de resolución de un solo nucleótido, este método analiza varias posiciones simultáneamente, lo que proporciona es un nivel promedio de metilación. Resolución de un solo nucleótido. Son métodos robustos que pueden interrogar en estados de metilación posiciones únicas. Y métodos de metilación del ADN según la cobertura del genoma. Modificación de las histonas. Las histonas son proteicas con una carga positiva que se unen a la molécula con una carga negativa. Análisis bioinformático. Estos métodos constituyen un área activa de investigación. Ofrecen un enfoque eficaz para el estudio del epigenoma con resolución sin precedente, bases de datos y otros recursos públicos.
La base de datos genómica y epigenética permiten almacenar y comparar datos, mejorando la transparencia y la reproductividad y fortaleciendo las actividades de investigación. Conclusión. En esta revisión presentan varios métodos analíticos para estudiar el epigenoma. En destacar que no existe un método único que se adapte a todas las situaciones, pero debe elegirse uno. Muy buenos días, querido biólogo y compañeros. El tema que a mí me ha tocado exponer es la epigenética y maduración sexual en gametos de peces. Como tenemos que ver lo que es el mecanismo de epigenético, está alterado, puede ser alterado en el útero y en la infancia, ya que este descubrimiento se ha llevado a cabo en el ser humano y también se ha identificado en lo que es la especie de los ratones. Han trabajado esta investigación a base a base de desarrollar y ayudar a que las enfermedades se puedan detectar a tiempo. En este caso, ¿qué tiene que ver lo que es con maduración sexual de gametos de peces? Esto hace que en sí encuentren un organismo apto para cultivar y que tenga un crecimiento sin tener enfermedades. En este caso, en lo que es el crecimiento y en la maduración sexual. En lo que es mecanismo epigenético, está el desarrollo del útero en infancia, productos químicos en el ambiente y envejecimiento y en la dieta. Estos son los factores muy importantes que tienen que ser observados durante el proceso del crecimiento de la especie. También tenemos que saber que la modificación de la histamina, dice, son proteínas alrededor de las cuales pueden enrollarse en el ADN para su compactación y regulación genética. Esto quiere decir de que su modificación de histamina no solamente ha sido como una investigación para medir parámetros como en la salud, en este caso puede ser detectar el tiempo en lo que es en el estudio de la histamina sobre el cáncer, enfermedades inmunitarias y también son trastornos mentales en diabetes. Siguiente. Ya, este capítulo 7 tiene como objetivo es recopilar el conocimiento sobre la hipergenética de los gametos de peces. Los peces más estudiados son el pez cebra y el pez cebra, que esto tiene que ver con lo que es la acuicultura. Dice. Comprende un mejor mecanismos moleculares y subyace a la configuración, dice, a través de aspectos para los riesgos genéticos que transmiten la intergeneración de efectos. Ya, también tenemos que tener en cuenta lo que es la epigenética de nivel de cromatina, dice, lo que es la compactación del ADN, dice, ya que estas son sensibles en su entorno y se transmite de células a células. También tiene que ver que una variante de todo lo que puede pasar en esto, lo que es la epigenética de los peces en gametos, tiene como transmitir en generación y generación. Dice, tiene que ver también la calidad de agua, la tecnología y la reproducción, en la cual son generalmente una preocupación dispersas a través del interés de muchos piscicultores. Siguiente. Ya. Las células embrionarias se encuentran en el plasma germinal, adquieren un destino en línea germinal, dice, ya que esta hormona es localizada en su periodo gonadal. Ya, esto indica que la eliminación de la mitidación del ADN de genoma a través del pez cebra, desde la etapa la localización del ADN, esto prioriza en lo que es los embriones.
en las etapas de 24 hasta la maduración sexual de los espermatozoides y la ovogénesis, en lo que es la espermatogénesis y en la ovogénesis de esta especie, del pez zebra. Siguiente. El establecimiento perfil epigenético de los óvulos de los espermatozoides durante la espermatogénesis llega a un epigenético adquirido con las células germinales durante el desarrollo embrionario que modifica una edad alta, dice, durante la espermatogénesis. Esta modificación hace que la activación de programas de proliferación y difusión de las células germinales, induciendo las señales hormonales. Importancia de gametos en peces. Esto tiene que ver mucho que ver en los peces en su importancia parental. Esto se llega a cabo hacia una investigación hace 20 años atrás, donde han concluido que la investigación de genes presenta la importancia parental de humanos que presentan marcas epigenéticas. La epigenética es, digamos, son características que pueden alterar, puede ser en la edad de cómo están criadas las especies. La modificación de su ADN hace de que tomen carácter y sus cualidades en lo que es la reproducción de los espermatozoides y permita que el ovocito sea fecundado. Ya, como conclusión, estamos observando que las características epigénicas de gametos en peces durante la espermatogénesis y el perfil de los espermatozoides y óvulos terminal diferencia se estudia cada vez más en actualidades, ya que esto llega a la solución de cómo hacer que los organismos se reproduzcan de una mejor manera y llegar a un estado en su estado de ciclo terminal, en el cual podemos observar lo que es la identificación epigenética en gametos en terminación diferenciada, información sobre el establecimiento de las células gonadales y durante el periodo gestacional y de los reproductores. Esto llega como conclusión de que la acuicultura cada vez llega a mejorar sus técnicas y tanto en la investigación de lo que es la maduración y reproducción de las especies, que son aptas para el cultivo. Muchas gracias.